Buenas tardes, hermanos. Good evening, brothers and sisters. May the Lord bless you. Que Dios los bendiga. I hope everyone is doing okay. Espero que todos estén bien. Hoy vamos a continuar en Romanos capítulo 8. Today we're going to continue in Romans chapter 8. And we're going to study verse 3 and 4. Vamos a estudiar el verso 3 y el 4. Pero antes de estudiar esos versículos, before we study those verses, I'm going to review verse 1 and 2. Voy a repasar el verso 1 y el 2. Y dice así 6. There is therefore now no condemnation. Ahora pues ninguna condenación. Pay attention to the word now. Pongamos atención a la palabra ahora. Esto está hablando de tiempo. This is talking about time. Right now. Está hablando de ahorita. Dice, no hay condenación. There is, and then he adds, there is no condemnation to them. No hay condenación para los que están. So now he's directing us to who is he talking about. Ahora nos está diciendo de quién está hablando. Está hablando de los que están en Cristo Jesús. He's talking about those that are in Christ Jesus. So to those that are in Christ Jesus, there is no condemnation. A los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay condenación. A los que están en Cristo Jesús ahorita, no hay condenación. To those that are in Christ Jesus right now, in this moment, there is no condemnation. There is no condemnation if you're in Jesus Christ. No hay condenación si estás en Cristo Jesús. No eres contado culpable. You are not counted guilty if you are in Jesus Christ. Si estás en Cristo Jesús. So he's talking about time right now. Está hablando de tiempo ahorita y está hablando de posición. He's talking about a position or a space o espacio. Estás en Cristo Jesús. You are in Christ Jesus. And then he adds a detail, y lo agrega un detalle. Those that are in Christ Jesus, los que están en Cristo Jesús, walk not after the flesh. Los que están en Cristo Jesús no caminan conforme a la carne o de acuerdo a la carne. They don't walk according to the flesh. In other words, we do not trust in our flesh. En otras palabras, no confiamos en nuestra carne. No dependemos de nuestra carne. We do not depend on our flesh. But we walk according, right? Or after the Spirit. Si no estamos o caminamos conforme, sino conforme al Espíritu. Dependemos del Espíritu. We depend on the Spirit. Let's move on to verse 2. Continuamos en el verso 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. So he's taking us back to a certain law. Nos está volviendo a cierta ley. Y esta ley fue explicada en el capítulo 7. And this law was explained or brought into our attention in chapter 7. O esta ley se nos fue introducida en el capítulo 7. For the law of the Spirit of life in, again, position or place in Christ Jesus had made me free. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en, otra vez, posición, tiempo y espacio. La vida en Cristo Jesús me ha liberado, otra vez, has made me free. So this law, esta ley del Espíritu, the law of the Spirit of life in Christ Jesus, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, life in Christ Jesus, has made me free, me ha liberado. Notice this. Notemos esto. No dice esto. It doesn't say this. For the law of the flesh. No dice porque la ley de la carne de vida en Cristo Jesús, of life in Christ Jesus. That's not what that's not what the Spirit inspired. No lo que inspiró el Espíritu. Pero dice eso. This is what it says. The law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. It says, made me free from the law of sin.
from the law of sin, de la ley del pecado. This law was also introduced in chapter 7. Esta ley también fue introducida en el capítulo 7, la ley del pecado, the law of sin. And death, la ley del pecado y de la muerte. Recuerden lo que dijo Pablo. Remember what Paul said? I find this law in my member. Encuentro esta ley en mis miembros. Que el mal mora en mí. That law and that evil dwells in me, in my flesh, in mi carne. But we have been freed through Jesus. Pero hemos sido liberados a través de Cristo Jesús, or vida en Cristo Jesús, or life in Christ Jesus. Now let's move on. Ahora continuemos. For what the law could not do. Porque lo que era imposible para la ley. So this was impossible for the law to do or accomplish. Esto era imposible que la ley lo pudiera cumplir. La ley no pudo hacer esto. The law was not able to do this. For the law could not do in that it was weak or weakened through the flesh. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. So la ley, hermanos, no nos puede hacer justos. The law cannot make us righteous. We cannot make ourselves righteous through the flesh. No nos podemos hacer justos a través de la ley por la carne. No se puede. We cannot do that. We can try to keep the law. Podemos tratar de guardar la ley sin la ayuda del Espíritu Santo, without the help of the Holy Spirit. But we can't. Pero no podemos. Por la ley del pecado que está en nosotros, because of the law of sin that is in us. So the law cannot make us righteous. La ley no nos pudo hacer justos. ¿Por qué? Why? In that it was weak through the flesh. No nos pudo hacer justos porque era débil, por cuanto era débil por la carne. No podemos guardar la ley. We cannot keep the law. But who can make us righteous? Pero ¿quién nos puede hacer justos? ¿Y quién se pudo hacer esto? Who was able to do this? God, Dios. ¿Y qué lo que hizo Dios? What did God do? God sent His own Son. Dios envió a su unigénito Hijo. Y su Hijo también nos hace justos. Claro, el Hijo es el que nos hace justos. Of course, the Son is the one that makes us righteous. So God sent His Son. Dios envía a su Hijo in the likeness of our sinful flesh, en la semejanza de carne de pecado. Y quiere decir que Él obtuvo un cuerpo semejante al de nosotros. It means that Christ received a body like ours, excepto que su cuerpo no tenía pecado, except His body did not have sin. Yes, Christ was tempted. Claro, Cristo Jesús fue tentado por todos lados, from every side, yet He never sinned. Pero aún así nunca pecó. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo Jesús? ¿Qué es lo que cumplió Cristo Jesús? But what did Jesus do and what did Jesus fulfill? God sent His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. So He sent Him for sin, lo envió por el pecado. And Jesus in that body, y Cristo Jesús en ese cuerpo, en ese tipo de cuerpo, in that kind of body, He fulfilled this, cumplió esto. He condemned. Cristo Jesús cumplió esto con ese cuerpo. Él condenó, He condemned sin in the flesh, condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús, que tuvo un cuerpo sin pecado. Jesus Christ, He had this body with no sin. But He was punished as if He was a sinner. Pero Cristo Jesús fue castigado como si fuera un pecador. So así condenó al pecado. That's the way He condemned sin
in the flesh, así condenó al pecado en la carne, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. So la ley no nos puede hacer justos, so the law wasn't able to make us righteous, right? Because it was weak through the flesh, porque era débil por la carne. Pero Dios envió a su Hijo y Él sí pudo hacer esto. But God sent His Son, and His Son was able to do this, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes son esos? Who are those? Those who walk not after the flesh. Who are those that don't walk according to the flesh, but after the Spirit, sino conforme al Espíritu. Let's read it again. Leámoslo otra vez. For the law could not do, porque lo que era imposible para la ley, o por lo que la ley no puede hacer, for what the law could not do. What could the law not do? ¿Qué es lo que no puede hacer la ley? Make us righteous. La ley no nos pudo hacer justos. No nos puede justificar. It cannot justify us or make us righteous. Why? ¿Por qué? In that it was weak through the flesh. ¿Por qué no puede hacer esto? Porque era débil por la carne. Y como la ley no puede hacer esto, because the law couldn't do this, that God sent His Son, Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne pecado, in the likeness of sinful flesh. Again, otra vez, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, the Son of God, the Son of Man, He had a body with flesh like ours. Tenía un cuerpo con carne como nosotros, pero sin pecado, but without sin. Without sin, sin pecado. He was tempted, fue tentado. Hebreos 4:15, Hebrews 4:15, he was tempted from every side, de todos lados, pero nunca pecó. But he never sinned. He was without sin, fue sin pecado. And because of that, y por eso, Él pudo condenar al pecado en la carne. That's why He was able to condemn sin in the flesh. In order that the righteousness of the law may be fulfilled. En us, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. In order that the righteousness of the law might be, right, or might be what? Or might be carried out in us, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o se pueda poner en efecto en nosotros, that the righteousness of the law might be brought into actual effect in us. So Christ made this possible. Cristo Jesús hizo esto posible. Fulfilled in us. Que se pudiese cumplir en nosotros. ¿Y quiénes son esos? Who are those? Those who walk not after the flesh. Esos que no andan conforme a la carne. No confiamos en la carne. We do not trust in the flesh. We do not depend on the flesh. No dependemos de la carne, sino caminamos conforme al Espíritu, but we are after the Spirit. We depend and we trust on what God has fulfilled through us, through the Spirit. Confiamos y dependemos en lo que Dios ha cumplido en nosotros a través del Espíritu. Todo esto es posible por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. All of this is possible because of what Jesus Christ did in the cross. He became one of us. Se convirtió en nosotros, uno de nosotros. Fue tentado. He was tempted, but he never fell to temptation. Nunca cayó a la tentación. Nunca pecó. He never sinned, but he died as a sinner. Murió como un pecador,
condenó el pecado en la cruz. He condemned sin in the cross. That's what he did, es lo que hizo. So that is the righteousness of the law, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. May the Lord bless His word. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos, por ver estos videos. Thank you, brothers and sisters, for watching these videos. God bless. Dios los bendiga.